Hoy quiero hablar de algo que creo que muy pocos conocen. Generalmente los que cuentan historias, o sea, los que escriben la historia, más que los que cuentan, los que escriben la historia muestran como una postal. Por ejemplo, Perón vivió en Venezuela y ahí queda su imaginación. ¿Dónde vivió Perón? Venezuela. Usted un pedacito en el mapa y yo voy a hacer lo contrario. Yo voy a hacer de hoy el protagonista a Caracas, que era donde llegó Perón para vivir. Perón llegó a Caracas con un propósito muy importante. Llegó a preparar la resistencia para volver a tomar el poder. Un gran proyecto. Perón no estuvo en Caracas de turista, ni un hombre resignado como muchos se pueden imaginar o creer, que andaba agobiado. Al contrario, la presencia del general en Caracas inyectó en la resistencia, en el hombre de a pie de la Argentina, un vigor, una fuerza. Y nosotros que estamos al lado del general lo sentimos eso. Y ese aluvión que después se dio en llegar a Venezuela y esa fuga de los muchachos de la cárcel de Río Gallegos y esos golpes a la dictadura en diversos puntos, y esa formación de la aparición de un nuevo liderazgo en una sociedad donde todos los otros líderes, y esto es muy importante, todos, sin excepción, en el peronismo ese que gritaban "la vida por Perón", se borraron todos. Todos los dirigentes del peronismo que decían "la vida por Perón", se borraron todos. Nosotros asistimos a la emergencia, cuando emergió una nueva dirigencia del peronismo. Esto es muy importante saberlo. El peronismo se fortalece en la lucha, en la adversidad. Y cuando llega al gobierno, en muchas ocasiones, se apoltrona, se tira la retranca, como dice el paisano, y es cuando invaden a los patios del peronismo esos buitres criollos que son más enemigos que el peor de los enemigos externos que nos podamos imaginar. Los enemigos de adentro, nosotros lo padecimos, nosotros sabemos qué es, por eso hoy voy a hablar de eso. La historia de esto empieza prácticamente cuando empieza la Segunda Guerra Mundial. La gran demanda de combustible que implican llevar la guerra a Europa de los aliados, sobre todo Estados Unidos, y no tener los recursos necesarios en energía, hace que implosione Venezuela. Acudan a Venezuela, todas las compañías americanas se instalan en Buenos Aires, toman posicionamiento y producen un boom en un país colonial, en una ciudad colonial como era Caracas, de techos de tejas y casas construidas de adobe que tenían 200 o 300 años, casas de la colonia, con calles angostas, callejuelas angostas. Y se produce esa gran explosión de la gran inversión que hacen los Estados Unidos para extraer el petróleo, y claro, produce una enorme riqueza de golpe, y los más preparados
se posicionan cuando nosotros llegamos a Venezuela, que ya había pasado la Segunda Guerra Mundial y todo eso, y estábamos en la posguerra, se mantenía ese auge de la riqueza que producía el petróleo. Pero la riqueza que producía el petróleo significaba que no creció la bonanza, ni la justicia, ni la solidaridad con los pobres. Los pobres seguía habiendo más, al contrario, se amontonaron sobre Caracas. Y esas callejuelas de veredas angostitas de más o menos 40, 50 centímetros, 1 metro a más tardar, nosotros las vimos invadidas por Cadillac, últimos modelos estacionados entre las callecitas y las veredas, en esas callejones prácticamente fantasmales de Caracas, de esas casitas de techo de tejas que parecían un cocodrilo visto desde arriba. Incluso veíamos algún otro cartel todavía que duraba de muchos años, que decía en los cartelitos que abajo había un Cadillac, el último modelo, y arriba había un cartel que decía: permiso para atar la mula a no más de 20 trancos o 20 pasos o 20 varas de la esquina, para atar la mula a no más de 20 varas de la esquina. Yo lo vi, el cartel arriba y el Cadillac así abajo. A esa Venezuela, a esa llegué yo. Pero hay otra cosa de esa Venezuela a la cual yo llegué en 1956, y Perón llega al poco tiempo después. Yo llego en febrero del 56 y General llega en agosto del 56 a Caracas. Pero voy a contar cómo era esa Caracas cuando llega Perón a preparar la contrarrevolución. Eso no lo conoce mucha gente. Hay que enmarcar los hechos históricos que fueron de enorme importancia. Ahí se construyó el peronismo de verdad. Ese momento histórico fue el momento consolidatorio del peronismo. El otro peronismo era un peronismo de cartón, que huyeron todos cuando los cañonazos de Aramburu y Rojas hicieron temblar la Plaza de Mayo. Ese contrasentido de la gran bonanza que producía el petróleo y la gran pobreza que había en Venezuela cuando nosotros llegamos, no tiene mucha explicación. Y eso era lo que demasiado atención le llamó al general, ver tanta marginación. Pero sin embargo, temblaba la ciudad con las topadoras, con los bulldozers. Pérez Jiménez produjo una gran revolución edilicia, de expansión urbanística, y no cuidó, o no le interesó, o no se ocupó de la población. La gran obra pública que desató, o la gran inversión de dinero, prácticamente fue hecha por la gran inmigración que trajo Pérez Jiménez. Portugueses, italianos, españoles, franceses, polacos. Era una Babel Caracas. Esa Caracas de las callecitas angostas que yo vi, en la cual viví en alguna parte de ellas, parecía un zoológico. Y era un problema comer, era un problema la comida, era un problema conseguir carne de cebú. No había carne buena, no había pan, había que ir a buscar pan a un lugar distante. Se comían arepas, que eran unas tortitas así, hechas de harina de maíz, húmedas, que parecían que estaban crudas.
muy difícil, muy difícil. La lechuga, la verdura, todo era importado de Estados Unidos. Es increíble el gran contraste que encontramos en Venezuela, en esas Caracas que le digo. Esas Caracas donde se movían, donde temblaba la ciudad, porque estaba todo dado vueltas. Sin embargo, había otra parte de Caracas que era la nueva, la moderna Venezuela, que se estaba empezando a hacer, que se llamaba Sabana Grande. Había dos grandes torres que se llamaban El Silencio, que había sido de la primera dictadura que hubo ahí construido, y estaba la Avenida Bolívar, que era lo más importante. Y eso empezaba Sabana Grande, que era, digamos, la modernidad que recién comenzaba en un edificio de la Cerveza Polar. Ahí comenzaba Sabana Grande. Ahí se empezaron a instalar los negocios más sofisticados que había en ese entonces. Pero el gran grueso de la población estaba en los suburbios y sobre todo en todos los cerros. Todos los cerros bordeados de Caracas estaban llenos de casuchas miles y miles de gente que había venido siguiendo la bonanza a la ciudad. En esas Caracas increíblemente desconocida, con sus calles, sus subidas que terminaba uno agotado, ahogado cuando llegaba y después otra bajada así, era increíble. Ahí llega el general Perón, como dije antes, a preparar la resistencia y la vuelta al poder. Esa utópico creencia que el general esperaba un milagro, todavía confiaba. Por eso digo que Perón era un muchacho argentino confiado, que esperaba que se produjera el milagro de una rebelión peronista en el fuero militar y que lo depusiera y que lo volviera a reponer en el gobierno. Quizá fue un poco ingenuo el general en creer que el movimiento revolucionario había sido solamente una de origen nacional y criollo, y que tal vez no lo tuvo demasiado claro al evaluar que las fuerzas que habían, digamos, motorizado eso, que habían fogoneado eso, no eran fuerzas nacionales, sino, como yo lo he explicado en otros videos, la conformación de un nuevo orden mundial económico en el cual estaba en juego América Latina, y entre esa América Latina estaba la disputa de Rusia con su comunismo que quería avanzar sobre Estados Unidos, y la defensa que Estados Unidos proponía, la defensa que proponía para defenderse del comunismo internacional, que era atacando a los pueblos, a la gente, en vez de protegerla, la atacaba. Y bueno, frente a esa disyuntiva tan confusa, nosotros que estábamos ahí vimos azorados cómo se debatía este hombre, que yo trato de rescatarlo de ese sarcófago de misterio para darle vida y reincorporarlo nuevamente, porque todavía el general Perón sigue estando vigente. Y ya van a ver por qué sigue estando vigente. Porque si no estuviese vigente, no hubiese tanta disputa por su herencia, que todavía está en pleno auge la herencia de Perón. He querido traerles esta pintura porque no todo era política. Había una convivencia en una sociedad que
no nos aceptaba a nosotros. Nosotros éramos otra clase social. Los argentinos, no sé si muchos lo saben, tenemos muy poco que ver con la verdadera América Latina. Esto no lo saben muchos y se engolosinan hablando de una América Latina porque no conocen Latinoamérica como conoce uno pueblo por pueblo. La América Latina que se imaginan los argentinos no existe. Si cada uno de ustedes caminara por los caminos, por los polvorientos caminos de la América Latina, se darían cuenta cuán distante estamos nosotros de la América Latina que todo el mundo imagina y que no se le puede pedir que piense como pensamos nosotros. Eso es uno de los grandes errores que tiene la República Argentina y los gobernantes que llegan a Argentina y los que son funcionarios de los gobiernos de nuestro país. No tienen ni idea, no se imaginan lo que es. Pero bueno, eso es tema que en otra ocasión trataremos. Les voy a contar una anécdota chiquita, nada más para cerrar este concepto de que he traído hoy diferente. Llego una tarde a Caracas, siempre ya como les había dicho, ya había dejado de ir a la mañana, iba a la tarde porque yo trabajaba, yo me tenía que ganar la vida para comer y para vivir. Eso era una de mis habilidades, no depender de nadie. Y llego y le digo, pero general, enfrente en la avenida Andrés Bello, estaba en el edificio John Marie, estaban dando vuelta a la avenida, los bulldozers y las máquinas trabajaban, porque en Caracas se trabajaba 24 horas. O sea, había mucha prisa en transformar. Pérez Jiménez tenía en eso sí un empuje terrible, tenía el presidente ese chaparrito, dijeron los mexicanos, bajito, petizo, como decimos nosotros, gordito, y había puesto Venezuela en pie de guerra, construyendo monobloques en todas las áreas que podía, era increíble, construyendo carreteras, caminos, puentes. Había puentes que se caían y se volvían a hacer en menos de 24 horas, que ya contaré una historia. Pero ese día que llego a la casa del general, digo, pero general, usted no puede dormir de noche, me imagino, con el ruido que hay acá, los motores de las topadoras, de los bulldozers, de las máquinas cavando y todo eso. No, hijo, al contrario, dice, a mí eso me arrulla, todo ese ruido de los motores. Dice, no, yo duermo como un lirón, dice. Una anécdota muy pequeña de cómo Perón le gustaba eso, como que parecía que él se había incorporado esa maquinaria, ese ruidal, esa construcción, todo eso. Dice, qué lástima que este hombre haya descuidado la parte social de este pueblo que tanto necesita. Pero bueno, hoy traje un pantallazo distinto de una Caracas que la vimos molerse, sus tejas y sus adobes los vimos caer molidos con el piquete del hacha y de la máquina y triturado y hecho polvo para nacer una ciudad moderna como eso de Caracas. Eso también es una figura del exilio que tuvimos la fortuna de compartir y que nuestros ojos vieron todas esas cosas y que hoy se las traen a ustedes para que vean cómo era otra arista del exilio del general Perón en Venezuela.